Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a ver un poco de la máxima transferencia de potencia promedio. Esta máxima transferencia de potencia, recordemos que la habíamos visto en el mismo tiempo que vimos Thevenin. Entonces, recordando un poco, decíamos que la máxima transferencia de potencia ocurría cuando el voltaje de Thevenin elevado al cuadrado, cuando la resistencia era igual a la resistencia de Thevenin. Y nos daba esta fórmula al final. Voltaje de Thevenin al cuadrado sobre 4 RTH. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero entonces para una máxima transferencia de potencia promedio debemos tener en cuenta dos cosas. Uno, que esto es un factor de un medio. Listo, por lo tanto va a tener un medio del voltaje de Thevenin al cuadrado sobre 2 por 4 Z de Thevenin. Por lo tanto esto nos va a quedar como B cuadrado sobre 8 Z de Thevenin. Esa es la primera. Ya no es 4 sino 8. Y la segunda es que la Z de Thevenin va a ser, hallémosla acá, perdón, la ZL. La ZL, o la Z de carga, aquí va a ser la Z de carga, no la Z de Thevenin, la Z de carga. Sobre una Z de carga. Y la Z de carga va a ser igual al complemento de la Z de Thevenin. Al complemento, es decir, si la Z de Thevenin, voy a quitar esto un momento acá, si la Z de Thevenin es igual a 2 menos 4J, pues la ZL va a ser igual a 2 más 4J. ¿Para qué? Para que se nos cancelen los imaginarios y podamos tener una máxima transferencia de potencia totalmente real. Listo, entonces vamos a trabajar con esta fórmula para hallar la máxima transferencia de potencia. En este circuito que voy a hacer en este momento, todos estos que están aquí abajo que los voy a desarrollar, no me voy a poner a hacer toda la parte numérica. Voy a enseñar a hacer el procedimiento y ustedes se van a encargar de realizar la parte numérica de los 4 ejercicios. ¿Listo? Entonces vamos con el primero. Voy a consolidar un poquito esta parte, lo voy a poner pause. Dejamos esta sola fórmula que es la que nos interesa, esta del complemento, y empezamos a hacer los ejercicios. Listo, entonces miremos el primer ejercicio. Para esto tenemos una fuente dependiente y unas resistencias, condensadores y bobinas. Ya todo lo tenemos en impedancias. Aquí ya lo tenemos en menos 6J, 5J y tenemos que hallar el ZL. Recordemos que lo primero que hay que hacer es hallar la Z de Thevenin. Este es el caso 1, donde tenemos fuente independiente, no hay ninguna fuente dependiente, por lo tanto simplemente se coloca en cortocircuito las fuentes dependientes, perdón, las fuentes independientes se ponen en cortocircuito y hallamos la Z equivalente vista desde estos dos puntos. ¿Listo? Por lo tanto, esta resistencia que está aquí está en paralelo con la suma de estas dos, la serie de estas dos, y al final lo que queda una serie completa, ¿no? Entonces, prácticamente tenemos algo como esto. Esto ya lo paso muy rápido porque ustedes ya lo saben hacer perfectamente. Si alguien no entiende bien esta parte que estoy haciendo, pues por favor se comunican conmigo por interno y cuadramos una tutoría para esto. Listo, tenemos esta en paralelo con estas dos y lo que nos queda, ya después de hacer el paralelo de eso y de esto, nos va a quedar solo una impedancia. Vamos a borrar todo esto. Y la serie entre esas dos va a ser la Z de Thevenin. ¿Listo? No la ZL, la ZL la quitamos y va a ser la Z de Thevenin. Ok, acá tenemos Z de Thevenin y ya la hallamos. Y la ZL, como lo dijimos antes, va a ser igual al complemento de la Z de Thevenin. Es decir, en la parte rectangular cambiamos el signo imaginario. Luego de esto vamos a hallar el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin es el voltaje visto desde estos dos puntos, desde este punto y este punto de acá. Por lo tanto decimos, colocamos todo el circuito, colocamos la resistencia, aquí la impedancia de 8 menos, esto sería 8 menos 6J, y aquí tenemos la bobina de 6J.
Abrimos esto y entre estos dos puntos miramos el voltaje. ¿Cuál es el voltaje de Thevenin acá? Importantísimo, como acá no circula corriente por esta impedancia, no va a haber nada de corriente, de manera que la podemos colocar como un cortocircuito porque va a tener un voltaje de 0. Y el voltaje de Thevenin va a ser el voltaje que encontremos en este nodo. Entonces ustedes hallan el nodo y eso va a ser igual al voltaje de Thevenin. Teniendo esto, ya podemos representar todo al final como un voltaje, una Z de Thevenin, un voltaje de Thevenin, y estos dos que están aquí van a tener una ZL, que recordemos que es el complemento de la Z de Thevenin. Con este valor de ZL, con esto todo así como está aquí, ya con esto hallamos la máxima transferencia de potencia. Y entonces decimos que la máxima transferencia de potencia promedio es igual al voltaje de Thevenin, que ya lo hallamos, al cuadrado sobre 8 por ZL. ¿Listo? Por favor, inténtenlo y envíen el resultado del primer ejercicio. Vamos ahora a analizar el segundo ejercicio. Listo, vamos ahora a trabajar este segundo ejercicio. Entonces colocamos, fijémonos que vamos a quitar la ZL y voy a convertir todo en cajitas, ¿no? Que son impedancias, excepto las fuentes dependientes o independientes. Listo, entonces tenemos aquí impedancia de 5 y la ZL que estaría entre estos dos puntos. Lo primero que tenemos que hacer, acá tampoco, en ningún ejercicio tenemos fuentes dependientes, por lo tanto, todos van a tener el mismo proceso. Vamos a hallar la Z de Thevenin, y para hallar esta Z de Thevenin lo que tenemos que hacer es cortocircuitar las fuentes de corriente, perdón, cortocircuitar las fuentes de voltaje, llevar todas a 0. Y las fuentes de corriente, llevarlas a 0. Una fuente de corriente en 0 quiere decir que es una corriente que no puede pasar, un circuito abierto. ¿Por qué? Porque la corriente no puede pasar, eso quiere decir que es 0. Y un voltaje de 0 es cuando se unen los dos puntos. Por lo tanto, aquí tenemos entonces la sumatoria en serie de estas dos, que nos va a quedar una sola, ahí, y nos va a quedar con esta y con esta, algo así, y aquí la Z de Thevenin. Y luego hacemos la serie de estas dos, y la serie de esas dos se va a convertir en una sola, y eso va a tener un paralelo, y ese paralelo va a ser la Z de Thevenin. Teniendo la Z de Thevenin, nuevamente decimos que la ZL es igual al complemento de la Z de Thevenin, y ya tenemos la ZL. Lo segundo que tenemos que hacer es hallar el voltaje. Para hallar el voltaje, entonces colocamos la fuente, nuevamente la fuente de corriente, colocamos esto normal, la fuente de corriente que está aquí, voltaje de Thevenin. ¿Y cómo lo vamos a hallar? Tenemos diferentes opciones, entonces tenemos una supermalla, donde podríamos hacer acá una supermalla, y el voltaje de Thevenin va a ser igual al voltaje de esta impedancia, o sea, al valor de la corriente por esta impedancia, y eso nos da el voltaje que está aquí. También lo podemos hacer de otras maneras, podríamos hacer unos nodos en todo esto. Recordemos que hacia allá no hay nada, solo es el de la resistencia. Podríamos hacer alguna reducción. Esto aquí, transformamos una fuente, nos queda una fuente de voltaje. Bueno, ustedes deciden cómo hacerlo. A mí me parece que la más fácil es la supermalla, pero ustedes tienen la libertad de hacerlo como quieran. Después de que tengan acá, entonces ya hallan el voltaje de Thevenin y decimos que la máxima transferencia de potencia promedio es igual al voltaje de Thevenin al cuadrado sobre 8 por ZL. Y eso nos va a dar el valor que tenemos al final, y para todos los ejercicios pues deben representar la equivalente de Thevenin, ¿no? Que nos queda una fuente de voltaje, una impedancia y la impedancia ZL, que es la de carga. Recordando siempre que la ZL es igual al complemento de la Z de Thevenin. Ok, vamos con el siguiente ejercicio. Este es el siguiente ejercicio. Vamos a colocarlo acá. Listo.
Otro ejercicio muy sencillo, tenemos acá la RL, vamos a quitar la RL de ahí y prácticamente nos queda lo mismo. Entonces, para hallar la Z de Thevenin, ¿esta fuente cómo nos queda? Bien, en cortocircuito, ¿no? Aquí tenemos la sumatoria de estas dos, aquí tenemos la sumatoria de estas dos, y tenemos un condensador, sumatoria, bueno, el paralelo de esas dos. ¿Listo? Es decir, 80 y 60, aquí está la suma. 90 sería esta, J30 sería esta, y aquí tenemos la Z de Thevenin. Entonces hacemos el paralelo entre estas dos, el paralelo entre las tres, mejor dicho, de una vez. El paralelo entre las tres, la Z de Thevenin. ZL es igual a la Z de Thevenin acá. Vuelvo y digo, por favor, si alguien no sabe esto de por qué están en paralelo esas tres, hay que hacer una tutoría especial para poder eliminar esa falencia. De lo contrario, la competencia que se debe desarrollar, pues estaría prácticamente sin alcanzar la competencia. Luego de esto, hallamos el voltaje. Hallamos el voltaje aquí, voy a colocarlo acá sobre este mismo circuito. Vamos a hallar el voltaje aquí, eliminamos la resistencia, más o menos voltaje de Thevenin. Para hallar este voltaje de Thevenin volvemos a dejar todo igual como está y tenemos, si sacamos este paralelo, hacemos una sola malla y el voltaje que esté aquí, la corriente que esté ahí por el paralelo de estas dos, nos va a dar el voltaje. Voy a hacerlo acá para tener una mejor explicación. ¿Listo? Saco el paralelo de esta resistencia con el condensador y tengo el voltaje de Thevenin que hallar. Al hacer el paralelo de estas dos, pues me queda una sola cajita que es una impedancia acá. Al hacer el paralelo de estas dos, tengo una sola cajita que es una impedancia también acá. Y hallo una sola malla y la malla es igual, el voltaje es igual al valor de la corriente por esta impedancia que está acá y eso me da el voltaje de Thevenin. Y luego aplico la fórmula máxima transferencia de potencia, voltaje al cuadrado sobre 8ZL y ZL es igual al complemento. ¿Listo? Represento todo al final. Listo, cuando ya tenga todo, entonces voy a decir que ya tengo una Z, L, una Z de Thevenin y un voltaje de Thevenin. Y con esto termino todo el circuito y todo el ejercicio. Ustedes, por favor, hacen toda la parte matemática. Por último está este ejercicio. Muy sencillo, prácticamente lo mismo. Eliminamos una sola malla, hallamos el voltaje y la resistencia de Thevenin. Entonces, por favor, ustedes desarrollan los 4 ejercicios. Bueno, al principio se vean mejor. Los 4 ejercicios que están ahí, matemáticamente, y los llevan hasta el Thevenin completo. Después de que desarrollen el Thevenin, entonces, por favor, todos los ejercicios que estamos viendo los acoplan en un solo archivo y los envían al final. ¿Listo? Ok, nos vemos en el siguiente video. Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, cualquier sugerencia o cualquier cosa que me haya quedado mal en el análisis y que ustedes vean que lo dije mal, pues por favor colocarlo en los comentarios y así compartimos y construimos entre todos el conocimiento. Hasta luego.